muy bien. Buenas noches para todos. Gracias, amor, por esos anuncios tan importantes. Gracias también a Sarita por ese tiempo de alabanza que nos regaló por medio de su talento y por esa disposición para servir que tiene siempre. Bueno, a todos los que están conectados, quiero invitarlos ahí para que desde ya comiencen a escribirme desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están... desde dónde están conectados con nosotros en este momento. Listo. Muy bien. Quiero que oremos al Señor para que Él sea hablándonos en estos minutos, que Él sea trayendo una palabra que nos conecte con Él de manera bien especial y poderosa. Amén. Y muy bien, vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Hace días estábamos hablando de Isaías, capítulo 54, versículos 1 y 2, y hoy vamos a ver el número 3. ¿Listo? Habíamos estado hablando en días anteriores del capítulo 54, versículo 1, y ahí nos detuvimos en uno de los sábados. Luego más adelantico estuvimos viendo el versículo 2, y ahí nos detuvimos en uno de los sábados anteriores. Y luego hoy vamos a ver el versículo número 3, pero vamos a leer los 3 versículos. Listo, dice así. Isaías 54, versículos del 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Versículo 3. Porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Hasta ahí estuvimos leyendo. Padre, en el nombre de Jesús, oren conmigo por favor en este momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu palabra sea trayendo lo que necesitamos en nuestro espíritu para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, no quiero detenerme en el versículo 1 y 2 porque en días anteriores estuvimos detallando bastante cada versículo. Simplemente, si usted lo recuerda, estuvimos en el versículo 1 hablando como de una línea de tiempo, donde en esa línea de tiempo Dios en el futuro de la estéril veía que iba a dar muchos hijos y por ende le decía a la estéril que se regocijara porque iba a tener muchos hijos. Dios estaba viendo el presente, el pasado y el futuro a la misma vez, solo que la viuda veía solamente su presente, y su presente era de esterilidad. Dios veía toda su vida desde el pasado hasta el futuro en una sola vez. Por eso Dios le dice: regocíjate, oh estéril, porque vas a dar a luz muchos hijos. Le está hablando del futuro, que para Él es un presente. Para Dios nuestro futuro es presente. Por eso Él, cuando nos da una promesa, cójala de una vez, agárrela. Por eso cuando Dios nos da una promesa, no es para nosotros, es una promesa hacia el futuro. Y ay, ¿cuándo será eso que Dios me prometió? Pero Dios no está pensando, cuando nos da una promesa, en que va a ser en un futuro. Cuando Dios nos está hablando de una promesa, nos está hablando del presente de Él. Para Él ya es un presente. Y nos lo muestra a nosotros para que nosotros cambiemos la actitud y nos comportemos como si ya fuera una realidad, porque para Él ya es una realidad. En la eternidad de Dios, esa promesa que nos está dando ya es una cosa cumplida, ya es una cosa real, tangible. Y nos la manifiesta a nosotros para que nosotros nos alegremos desde ya. Entonces para nosotros esa promesa va a ser en un futuro, pero para Él ya es presente. No sé si me explico. Hoy analiza cuántas promesas tienes de Dios en tu vida. Bueno, no vamos a numerarlas, porque cuando yo pregunto cuántas, estamos hablando, yo quiero que usted me diga de alguna manera, con la pregunta que le hago, le estoy pidiendo a usted que me diga un número, 5, 6, 7 promesas. Pero no, desenfoquémonos en el número de promesas que Dios te ha hecho.
¿Qué tal si nos enfocamos en la promesa puntual que Dios te ha hecho? Independientemente si es una, dos o tres. ¿Qué tal si nos enfocamos en qué te ha prometido Dios a ti? ¿Qué te dijo Dios que va a hacer contigo? Estuvimos hablando en días anteriores también sobre las promesas que Dios le ha hecho a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos y de ahí para atrás. ¿Sabemos nosotros hoy qué promesas les hizo Dios a esos antepasados nuestros que quizás hoy se estén cumpliendo sobre nosotros? No sabemos. ¿Podríamos saberlo? Claro que sí. ¿Cómo lo podemos saber, pastor? Preguntándole a Dios. ¿Cómo le pregunto a Dios? Pastor, cuénteme, ¿cómo le pregunto a Dios? Normal, así como yo le pregunto a usted, usted me pregunta a mí. Dios, si tienes alguna promesa a mi papá, a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, si le hiciste alguna promesa a ellos, si ellos fueron unos hombres de oración y en algún momento te pidieron por mí sin conocerme, muéstrame qué les prometiste. Háblame a mí, qué fue lo que le prometiste a ellos. Seguramente Dios traerá una respuesta, con toda seguridad. No te puedo decir cómo te la va a traer. Es tu responsabilidad tener tus sentidos puestos en las ondas del Espíritu para poder recibir la señal del Espíritu donde te muestra y te indica lo que fue esa respuesta o esa oración de tus antepasados o la promesa que Dios le hizo a tus antepasados. Por ende, entonces, el tercer versículo que leemos hoy, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda, el versículo 2 que habíamos leído, también que habíamos tratado a profundidad en una ocasión anterior, hablábamos de ensanchar la tienda y nos especificamos bien y estudiamos bien cómo era que eran las tiendas de campaña, de qué material eran usadas, de qué material las construían, el esfuerzo que requería que ellos construyeran y se ensancharan, ¿no? El esfuerzo económico, el esfuerzo de trabajo que implicaba el que ellos extendieran sus estacas, de que extendieran sus tiendas, el sitio de la tienda, que reforzaran las estacas. Eso ya lo hablamos. Pero de alguna manera, así como Dios le dice en el versículo 1 a su pueblo que se regocije porque era estéril, pero ya no va a ser más estéril, sino que va a tener muchos hijos. Asimismo, en el versículo 2 y 3 nos da unas ideas también, porque en el versículo 2 nos dice: ensancha el sitio de tu tienda, extiende tus estacas, refuerza tus estacas, extiende las cortinas, todo. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 nos da la razón. Porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda. ¿Cierto? Porque tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades desoladas. O sea, en el versículo 1 nos dice: regocíjate, oh estéril, porque vas a dar a los muchos hijos. Y en el versículo 2 nos dice extiende el sitio de tu tienda. Y en el versículo 3 nos dice: porque te extenderás a mano derecha y a izquierda. Si bien es cierto, en el momento de recibir la promesa no lo estaban viendo. La idea era que su mente recibiera la promesa de Dios y con esa promesa de Dios empezara de una vez a ensancharse la mente, para luego irse ensanchando en lo físico, ¿no? Ahora, yo quiero que tú pienses en aquello que tú, ya sea que tú sea tu sueño, que tú anheles lograr, o ya sea que sea una promesa de Dios, ¿sí? Porque puede que de repente hoy Dios no te haya prometido nada. Tú me dices: pastor, a mí Dios no me ha prometido nada. Bueno, si Dios no te ha prometido nada es porque no estás leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque si comienzas a leer la palabra vas a encontrarte promesas que Dios te hace a ti y a tu descendencia. Entonces, si tú me dices: Dios no me ha prometido nada, empezamos a diagnosticar tu vida. No estás leyendo la Biblia. Y si no lees la Biblia, nunca vas a poder entender las promesas que Dios te hace a ti y a tu familia. Ahora, tú lees la Biblia y sientes que Dios te ha prometido algo muy puntual contigo. Porque si bien es cierto, en la Escritura hay promesas generales para todos, como estas que estamos leyendo,
También es cierto que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes y para mí. Dios tiene un plan para mí que no va a desarrollar ni con Oscar, no va a desarrollar ni con Richard, no va a desarrollar ni con mi papá, no va a desarrollarlo con Ciro, no lo va a desarrollar con Edward, con nadie. Solamente conmigo. Pero asimismo, como Dios tiene problemas, pero asimismo, como Dios tiene promesas contigo, Orlando, esas promesas contigo son contigo, no son conmigo. Orlando, esas promesas que Dios te ha dado a ti no son con Edward, ni con Juan Felipe, ni con Oscar, son contigo. Entonces, ¿por qué hablo esto de manera puntual, Edward? ¿Por qué? Porque yo necesito que cada uno de ustedes entienda, obviamente también esto va para las mujeres, ¿cierto? Que las promesas que Dios tiene con Sara no son las mismas con Joana, y no son las mismas con Verónica, ni con Gloria, ni con Stephanie. Cada una tiene un plan trazado divino de parte de Dios allá en el cielo. Entonces, ¿qué promesa te ha hecho Dios a ti? Alejandra, ¿qué promesa te ha hecho Dios a ti? Bueno, si tú ya sabes la promesa que Dios te hizo a ti, tú eres responsable por empezar a comportarte de manera que esa promesa se cumpla. Yo quiero ser abogado. Lo mínimo que tengo que hacer es matricularme en la universidad a estudiar Derecho, ¿o no? Si yo quiero ser abogado, no me puedo ir a matricular a la universidad a estudiar Medicina. No me puedo ir a estudiar a la universidad y matricularme para Arquitectura. Es ilógico. ¿Por qué? ¿Por qué es ilógico? Porque va en contra de lo que yo sueño, en contra de lo que yo quiero. Eso hablando de sueños personales. Pero hablando de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere para tu vida, si Dios ya te ha dicho a ti un ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo, que quiere que tú seas pastor, solamente un ejemplo, porque estamos hablando de una promesa que Dios te hace a ti. Hombre, pues lo mínimo que debes de hacer es comenzar a mirar dónde meterte a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios y comenzar a servir en una iglesia local. Comenzar a servir en una iglesia local. Comenzar a servir y ayudar al pastor en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que Dios quiere que tú seas pastor. ¿Y cómo mejor servir a Dios siendo pastor el día de mañana, cuando esa palabra se cumpla, cuando esa promesa se haga realidad, que desde ya tú preparándote, sirviendo al lado de un pastor y leyendo y estudiando la escritura en un instituto, en una universidad, como quieras? Claro, porque tú ya te comienzas a preparar desde hoy para esa promesa que se va a cumplir mañana. Por eso Dios le dice: regocíjate, oh estéril, porque vas a dar a luz muchos hijos. Luego dice: te extenderás a mano derecha e izquierda. Claro, si va a tener muchos hijos, se tiene que extender la tienda, la casa se tiene que extender, porque si no, no van a caber. ¿Aló? Ahora vamos más profundo. Miren lo que dice el texto en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Díganme amén ahí los que ya lo tengan. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Mira lo que dice aquí en la versión que yo tengo. Así que, amados, puesto que tenemos esas promesas, ¿cuáles? Puesto que tenemos esas promesas, dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando usted se va a mirar el contexto, las promesas que Dios le hace a ellos es que y ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Esa es la promesa. Dios está hablando ahí de esa manera. Entonces, si usted tiene esa promesa, usted se tiene que comportar conforme a esa promesa que tiene Dios. Pablo nos invita a que nos limpiemos
de toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu. La contaminación de carne que habla el apóstol Pablo aquí, en ningún momento está hablando de que es que usted se haya manchado con el chimichurri allá sin el asado allá, después del servicio. Esos asados que hacen y no invitan al pastor. No me refiero a esos. Me refiero a que usted esté preparando una carne en su casa y se le haya caído, haya ensuciado el lugar donde cocina, o se haya usted quemado, o se haya ensuciado haciendo las labores de cocina. No. Contaminación de carne es todo lo que sea carnal, es decir, las mentiras. Pastor Maynor hace días nos hablaba de que los que son mentirosos son hijos del diablo. Dice la Biblia que son hijos del diablo. Y hay gente que considera que todos somos hijos de Dios. No, perdón, todos no somos hijos de Dios, porque todos no hablan con la verdad. Los que hablan con la verdad son hijos de Dios, y los que hablan con la mentira son hijos del diablo. Punto, según lo que dice la Escritura. Entonces limpiémonos de toda contaminación de carne. No es ore al Espíritu Santo que el Espíritu Santo lo limpie. No. No es ayune para que quede limpio. No. No es ore para que quede limpio. No. Limpiémonos. Para yo limpiarme, ¿qué tengo que hacer? Tomar un trapito, si me estoy bañando, tomar una esponjita de esas que se utilizan para bañar, y entonces estregarme y limpiarme, yo voluntariamente limpiarme. Entonces yo tengo que dejar la pornografía, entonces yo tengo que dejar los vicios, entonces yo tengo que dejar el adulterio, entonces yo tengo que dejar de estar mirando lo que no debo estar mirando en internet. Yo tengo que limpiarme de toda contaminación de carne, pero también de toda contaminación de espíritu. Yo tengo que dejar el resentimiento a un lado. Yo tengo que dejar la envidia a un lado. Yo tengo que limpiarme. Yo tengo que perdonar. Que ese fue el tema que estuvimos tratando esta mañana en nuestro programa de radio. Yo tengo que perdonar, tengo que ser intencional de perdonar a otros. Yo no puedo estar esperando sentir ganas de perdonar. No, yo tengo que perdonar. Entonces Pablo nos invita para que nos limpiemos, según las promesas que tengamos, nos limpiemos de toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu. La pregunta es, ¿tú sabes que tú tienes promesas de Dios para tu vida? Pregunta, ¿estás viviendo de tal manera como si esa promesa ya fuera una realidad? ¿O estás viviendo de cualquier manera, esperando que algún día de pronto se haga realidad esa promesa? ¿Cómo estás viviendo hoy? Porque Jesús no, el Padre en Isaías, cuando estábamos leyendo, el profeta nos dice, regocíjate ya, estéril. Eres estéril, pero regocíjate ya, siendo estéril, porque vas a tener muchos hijos. Muchos es en un futuro, pero Dios está viendo en la misma escala de tiempo, todo junto. Entonces, si nosotros nos vemos a nosotros mismos, si nosotros pudiéramos vernos como Dios nos ve, imaginémonos por un momento, si nosotros nos pudiéramos ver a nosotros en un presente de hoy de nosotros, pero en un futuro de mañana de nosotros, con esa promesa cumplida, con esa promesa ya cumplida, yo entendería que como soy una sola persona, desde el presente mío, tengo que comportarme ya como si ya el futuro mío fuera una realidad. Tengo que comportarme ya. Me voy a explicar. Cuando estaba en la universidad, recuerdo mucho que en una ocasión hacían rumbas de la universidad. Y el día de la universidad o la semana de la universidad, y hacían rumbas, y entonces invitaban a algún cantante y se armaba una fiesta en la universidad. Por lo general yo no estuve en esas fiestas de la universidad. Por lo general no estuve nunca. Cada año hacían unas fiestas. Yo nunca estuve. Pero cualquier día, quizás la primera fiesta que me tocó, la segunda fiesta que me tocó, hablé con un compañero de la universidad, muy serio él, muy estudioso, muy juicioso. Y le pregunté, un muchacho joven, le pregunté que si había estado en la fiesta de la universidad,
en esa semana anterior. Y él me respondió algo que yo no había considerado, pero que me impactó bastante. Él me dijo, no, yo no vine a esas fiestas. Entonces me impactó porque siendo muy joven, y yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué no viniste a esas fiestas? Y él me dijo, porque desde ya, estábamos quizás en segundo semestre o tercer semestre, y él me decía, porque nosotros desde ya tenemos que comenzar a construir nuestra reputación como abogados. Me estalló la cabeza. Y yo le pregunté, contame, ¿cómo así? Contame, explícame eso. Y me dijo, el profesor fulano de tal, un profesor muy respetado dentro de la universidad, muy importante dentro de la universidad, y hoy en día mucho más relevante en redes sociales que en esa época, muy mediático. Un profesor en esa época les había dicho a sus alumnos, en alguna ocasión, les había dicho, jóvenes, desde la universidad, en la forma en que estudian, tienen que comenzar a construir su reputación como abogados. Y el profesor les decía que si alguno de ustedes, por ejemplo, es mal estudiante, no hace los trabajos, no se conecta a las clases o no hace los trabajos y no responde a los trabajos en grupo, etc., está construyendo una reputación que cuando se gradúen los compañeros no van a pensar en ti como abogado, porque se van a acordar en la universidad cómo eras de vago, de vaga, y van a decir, no, pero esta qué vas a ver, no, pero este qué vas a ver de esos, cómo era de vago en la universidad, y no te van a tener en cuenta para llamarte a hacer trabajos juntos o para recomendarte personas. Entonces, desde el estudio, desde la universidad, estás construyendo tu reputación como abogado. Entonces él me decía, si yo me pongo a ir a la universidad a las rumbas, voy a empezar a construir mi reputación como el abogado rumbero que le gusta la fiesta, que le gusta el trago, y yo no quiero que esa imagen tengan de mí cuando yo sea abogado. Ahora, eso lo dijo un profesor que no conocía a Cristo para sus alumnos que no conocen a Cristo, porque a mí ese profesor no me dio clase. ¿Y qué enseñanza nos deja eso? Eso nos deja una enseñanza que ya estábamos leyendo la palabra de Dios. No voy a decir que ese profesor sea cristiano y que dio ese mensaje porque la Biblia dice esto, entonces yo les enseño a ustedes estos estudiantes hoy. No. Pero yo hoy me tengo que comportar como es digno del Señor, conforme a la promesa que voy a tener. ¿O ustedes creen que Jesús, cuando se perdió en el templo, que lo llevaron por primera vez, cuando estaba joven, niño, y se pierde, después de regreso 3 días después más o menos se dan cuenta, se regresan otra vez a la capital a buscarlo y encuentran a Jesús allá predicando entre otra gente? ¿Y qué le dicen a Jesús? ¿Usted qué hacía aquí? ¿Y Jesús qué responde? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. No había llegado el tiempo de que Jesús fuera manifestado como Hijo de Dios, pero Jesús ya tenía en su mente el código de que tenía que comportarse como el Hijo de Dios que era y ir enfocándose en la misión que Dios ya sabía que él que le había encomendado. En los negocios de mi Padre es necesario estar, y estaba predicando la palabra. No había llegado el momento. El momento llegó fue a los 30 años cuando descendió el Espíritu de Dios sobre él, pero Jesús ya entendía la promesa que Dios le había dado para él, el plan que Dios tenía para él. Por lo tanto, desde niño se comportaba como si ya esa promesa fuera una realidad. De la misma manera, supongo que Jesús trabajaba la carpintería, que era el oficio que le heredó a su papá José. De la misma manera, creo que Jesús se comportaba. No creo que cuando Jesús hubiera empezado a hacerse famoso como Hijo de Dios, empezaron a decir, este era el carpintero ese que me hizo esa puerta mala la otra vez. Este man. No.
Era carpintero, pero lo hacía bien hecho, para que no tuvieran nada que decir de él el día de mañana. Aún así, la gente de su pueblo no lo recibió, porque lo conocían desde pequeño. Mas no dice que lo conocían desde pequeño por malo que era, como para rechazarlo por eso. Simplemente lo habían visto crecer y no creían en él. Pero sí me hago entender. Entonces, ¿qué promesa tienes tú hoy que debes de comenzar a capturar desde ya esa promesa con tu comportamiento? Entonces, si estás llamado a ser pastor, todavía no lo eres, pero comienza a comportarte desde ya como pastor. ¿Cómo debe ser el comportamiento de un pastor? ¿Cómo creen ustedes? En la Biblia está el comportamiento de cómo un pastor debe ser comportado, cómo debe comportarse. Comienza entonces a portarte como un pastor. Porque si bien la promesa no se ha cumplido todavía, se va a cumplir. Amén. Bueno, creo que ese era el mensaje de hoy para todos nosotros en esta noche. Quiero invitarte simplemente para que tengas en cuenta que debes comenzar a modificar tu mentalidad y comenzar a modificar tu comportamiento conforme a las promesas que Dios tiene para tu vida. Comenzar a limpiarte intencionalmente de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu, pensando en esa promesa hecha realidad. No creyendo que por hacer eso la promesa se va a hacer realidad, sino creyendo que ya está hecha en realidad la promesa, solo que es cuestión en nuestro tiempo, cronos, de que llegue el momento en que se cumpla. Pero en el momento kairos ya es una realidad. Regocíjate, oh estéril, porque vas a dar a luz muchos hijos. Dios lo veía como un presente. Y si Dios nos ve como un presente hoy, ya con esa promesa hecha realidad, ¿cómo sería nuestro comportamiento? Diferente. Bueno, comencemos a comportarnos desde ya, porque eso es una fe de que esa promesa se va a hacer realidad. Comencemos a comportar desde ya con esa fe. ¿Listo? Bueno, vamos a orar entonces para que esta promesa sea, esta palabra sea sellada en tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis amigos, de mis hermanos, de mis amigas, de mis hermanas, los que se conectan con nosotros, los que están en nuevos comienzos, aquellos pastores amigos que se han conectado a este tiempo y que sienten que han recibido una palabra del Espíritu Santo a su vida. Yo te pido que les toques de una manera especial, que seas tu Espíritu Santo ministrando a cada corazón, a cada vida, y que seas propicio a la necesidad de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas cambiando el chip en la mente de cada una de las personas que está conectada con nosotros esta noche, pero que también seas tocando su espíritu, que seas transformando su mentalidad y que comencemos a tener mentalidad de promesa cumplida. Mentalidad de promesa cumplida y no mentalidad de promesa por cumplir, de promesa futura, lejana. No, mentalidad de promesa cumplida. Espíritu Santo, yo te pido que toques cada vida, que cada corazón, que seas ministrándoles, que el que esté enfermo sea sanado en esta noche por esta oración especial que hacemos de sanidad para cada persona, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú por primera vez te conectas con nosotros, sientes que Dios te ha tocado con esta palabra, quiero invitarte para que hagas esta oración de entrega a Jesús. Si sientes en tu corazón que el corazón te arde y sientes que necesitas entregar tu vida a Jesús, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que no lo borres jamás y que me permitas comenzar de nuevo. Pero esta vez no voy a estar solo, sino que voy a estar de tu mano. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien,
Si hiciste esta oración, te felicito, eres ya parte de la familia de Dios. Escríbenos para que nos pongamos en contacto y poder orar por ti de manera especial. Listo. Bendiciones a todos. Chao, chao. Gracias por conectarse. Un abrazo.